Piali, Neno toca Lili Caltonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la 10ª casilla de esta sexta trecena semiquistli, el tonali Matlacli Cuautli. Recuerden que tanto los ocelote como los Cuautli eran el emblema de los guerreros en el Semanáhuac. En el numeral 10 tenemos a Yayauqui Tezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, ese que todo lo sabe, todo lo ve y que está en todos lados. Además es el arquetipo del guerrero por excelencia. Este señor Yayauqui Tezcatlipoca viene acompañado de Tecolot, esa ave que puede ver en la nocturnidad. Ayer teníamos los ojos del ocelote, pero hoy tenemos los de Tecolot. Así que estamos disfrutando de poder compartir el espacio-tiempo con nuestros seres queridos que ya trascendieron, esos que están en el estado de muerte, y que este Tecolot nos permita ver más allá, entrar en la ensoñación a ese espacio del mito para comunicarnos con esos seres queridos. Recuerden que somos información que trasciende, que no se pierde. Y en el signo Cuautli tenemos Atlatlauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca rojo, ese que también recibe los nombres de sus advocaciones como gran guerrero, ese Mixcoatl que fuera el padre de todas las estrellas y de la luna, Camachtli para los tlaxcaltecas y los huejotzincas. Y bueno, yo quiero decirte que a mí me encanta Tlatlauqui Tezcatlipoca porque es el espejo rojo humeante. Así que hoy tenemos al espejo negro de obsidiana, ese que está humeando, y también tenemos al espejo rojo. Y este Tlatlauqui Tezcatlipoca es el que en el mito creó a Chantico, ese fuego del hogar. Así que Tlatlauqui Tezcatlipoca lo conocemos porque él también recibe el nombre en su advocación de Xipetotec, el maíz que está listo para descarnarse y brindarnos el tona. Tlatlauqui Tezcatlipoca es grande y a mí me encanta porque está colorado, tonado, y yo así nací, así llegué a este espacio-tiempo, toda tonada y colorada. Bueno, ¿y quién acompaña como señor de la noche? Tonatiuh. Recuerden que a Tonatiuh lo tenemos como regente de la trecena y su corregente es el señor del caracol, Tesis Tecat. Quiero leerte algo sobre las águilas, sobre esta Matlacli Cuautli. Sube pájaro audaz, sube sediento a beber en el viento, del rojo Tonatiuh a esplendorosa lumbre sube batiendo las sonantes alas, a sorprender la luminosa cumbre que tú ves los cielos frente a frente, que cuando el ronco torbellino crece vigoroso te mece, siendo impulso en tu carrera, ¿qué importa que el torbellino cruce en tu camino o se desate la tormenta, si el primero en tu vuelo altivo es empuje y la segunda aterriza mansamente? Y el sol resplandeciente como preciso luz es en tu ojo. Salve, oh tú, luz y señora de la atmósfera, águila voladora que abandonando esta tierra del viento te levantas y solitaria cantas de los lucientes astros su hermosura. Tú desde allí en las ráfagas mecida, segura y atrevida contemplas a los más iguales, a las mujeres camino al río y a los hombres entre los maizales. Ave de libertad y victoria del aire, del sol la gloria, desde la calva inmensurable peña, ves cómo transcurre el tiempo y la vida se afana. Salve reina del viento, generosa águila, ave del sol y luz querida, Matlacli Cuautli poderosa. Ashkan Masemo Tlapowi Tlenquitoa Toyolo. Ahora hablemos de lo que dice nuestro corazón con este conjuro. Hoy yo mismo soy Matlacli Cuautli, la fuerza del espejo humeante del Yayauqui Tezcatlipoca, fuego en el espejo rojo en Tlatlauqui Tezcatlipoca. En libre vuelo me fundo con Tonatiuh, soy el guerrero de mirada profunda y de corazón tonado. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, compártela. Recuerda, suscríbete en mi canal Lili Caltonac y dame muchos likes porque Lili Caltonac no te abandona. ¡Timota!